Tenemos mucho que visitar en Yaguarón. La construcción del antiguo templo fue iniciada en 1755 y finalizada en 1772. En Yaguarón se asentaron los franciscanos y el altar de la iglesia puede apreciarse el estilo barroco guaraní de las tallas realizadas a mano por los indios. El Museo Gaspar Rodríguez de Francia está ubicado a solo 100 metros de la iglesia. Conserva pertenencias del Doctor Francia y numerosos objetos del siglo XIX. El Cerro Yaguarón es un emblema de esta ciudad, de origen indígena y franciscana, con una altura de más de 300 metros sobre el nivel del mar, donde la ciudad se ubica a sus pies y en el lugar ideal para observar las diferentes serranías de la cordillera de los Altos, que rodea toda esta región paraguayense. En este cerro existe un oratorio en la cima y una cruz, así como existen nichos con los misterios de la Biblia durante el sendero para llegar al mismo. En la Semana Santa es visitado por miles de turistas que llegan para revivir el ascenso de Cristo al Monte de los Olivos, así como para disfrutar de la vista. La Gruta de Santo Tomás, donde dice la leyenda que vivía Paisumé, quien dejó huellas de su paso por esta región. Este camino venerado por los antiguos aborígenes es el que recorrió hacia la tierra sin mal, prometiéndoles volver. En Yaguarón se asentaron los franciscanos y el altar de la iglesia puede apreciarse el estilo barroco guaraní en las tallas realizadas a mano por los indios. Desde el oratorio Gamarra, en la cima del Cerro Yaguarón, se puede apreciar las ciudades de Pirayú, Ita, Paraguarí y Carapeguá. La ciudad de Yaguarón, con un patrimonio natural muy importante, que es el Cerro de Yaguarón, también se erige desde una memoria oral comunitaria y de las recopilaciones de Narciso de Recolmán en el libro Ñandeypuicuera, ubican al Cerro de Yaguarón como la cuna de la mitología guaraní. En este libro, Narciso Recolmán reúne una gran cantidad de elementos de la tradición oral popular, de relatos, de mitos y de leyendas, y ubica a Yaguarón en el epicentro de toda la creación del universo conocido en aquel tiempo. El Cerro de Yaguarón fue el lugar donde Taú y Queraná concibieron a los 7 hijos monstruos que tuvieron fruto de la maldición de Tupá. Ellos conciben a sus hijos monstruos y desde allí estos 7 seres empiezan a desarrollar su vida y a convertirse también en lo que conocemos como los mitos guaraníes. Narciso R. Colmán, en su libro Ñandeypuicuera, nuestros antepasados, ubican a los 7 mitos, 7 mesinos en Yaguarón. La ciudad de Yaguarón es rica en mitos y leyendas. Tal es así que una de las leyendas dice que el cerro de Yaguarón vino volando por los cielos hasta asentarse en el lugar donde encuentra actualmente. Los mitos murieron en Yaguarón. Los 7 mitos, 7 vecinos se dieron a causa de la maldición que Arasí, madre del cielo, le hizo a Taú. Taú, el espíritu del mal, se había presentado como un apuesto príncipe a Queraná, la princesa durmiente de la tribu. La conquistó durante 7 días y 7 noches. Luego la secuestró y le llevó a su gruta donde la sometió. Y de ese sometimiento nacieron los 7 mitos guaraníes. Como ya dije, a raíz de la maldición de Arasí, madre del cielo. Los mitos quedaron asolando todo el Paraguay. Entonces la gente le pidió su ayuda a Marangatú. Y Marangatú le concedió pidiendo que alguien se ofreciera como víctima. Esa persona que se ofreció como víctima es Ponasí, madre de la belleza. Si querés conocer el resto de la historia, te invitamos a visitar el Paseo de los Mitos de la ciudad de Yaguarón. Cuando hablamos de la mitología guaraní en relación al pueblo de Yaguarón, generalmente se tiene en cuenta la obra de Narciso R. Colmán que se llama Ñandeypuicuera. En esta obra, Narciso menciona en 3 partes al pueblo de Yaguarón. Específicamente en el capítulo 11
habla del Moñeicuare y del Teyuyaguá. El Teyuyaguá, según él, que vivía en la ladera del Cerro Yaguarón. Asimismo, el final de los 7 monstruos hijos de Tahuiqueraná, que tuvieron su fin en la cueva del Moñeicuare, también en las cercanías de Yaguarón. Después, en el capítulo 13, menciona el Icuaqueraná, que hasta ahora está ese lugar en la cima del cerro. Por otro lado, tenemos los demás mitos, ¿verdad? Que algunos tienen características bastante propias acá de Yaguarón. Tal es el caso del Añeindí, por ejemplo, del Angüe. Tenemos los casos de poras, de apariciones. También hay muchísimos casos de Luisón, y la gente lo que más cree es en el Caraypujareo, el Pomero. De eso hay innumerables casos en cada parte de Yaguarón, en todas las compañías, en todos los rincones de la geografía yaguaronina hay un supuesto caso de Luisón y de Pomero también. Los mitos del Paraguay tuvieron origen en Areguá, en el cerro de Areguá, justamente donde Tupá moldeó a la primera pareja humana de la arcilla. Y posteriormente tiene su epicentro acá en Yaguarón, en el cerro de Yaguarón, donde la doncella Crana, que había sido raptada por Tabú, espíritu del mal, que se había convertido en un apuesto joven para enamorar a la princesa. Entonces vienen y engendran los 7 monstruos, ¿verdad? Son Teyuyaguá, Boituí, Ao Ao, también Yasuyateré. Y por último, el más terrible de todo, que nació de todo monstruo 7 mesino, que fue Luisón. Entonces tenemos, esa es la historia, o sea, la mitología del Paraguay narrada por Narciso R. Colmán, más conocido como Rosicrán por su seudónimo. Se hablan muchos casos de Luisón acá en la zona. Hay varios casos y leyendas que hablan de que Luisón estuvo por aquí. Y es un mito arraigado dentro de la cultura paraguaya y a nivel de cultura mundial también, porque vemos tantas imágenes, películas de hombres lobo, y esa es la versión paraguaya del hombre lobo. Supuestamente era un portugués que tenía un perro grande que era Luis Omen, entonces por eso el nombre era Luisón. Era un portugués que tenía un enorme perro, y entonces cuando aparecía el perro negro se le llamaba Luisón. Esa es la zona, o sea, que la parte Muy más bien, este es el creíble de la Museo historia. Nacional Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, desde enero de este año. Estoy al frente y me confían la misión de cuidar de este sitio con los compañeros de la Secretaría Nacional de Cultura. Y a partir de este mes empezamos a realizar una serie de innovaciones y de elementos que enriquecen el diálogo y el guión museal en este sitio. Primeramente con algunas muestras temporales y también con algunas instalaciones de carácter permanente que hablan un poco del Paraguay colonial y de la ruralidad del Paraguay contemporáneo. Desde elementos que tienen que ver con frutos del país, maní, maíz, zapallo, andaí, calabazas, y también con otros elementos propios de la ruralidad que forman parte aún hoy de rubros de abastecimiento campesino paraguayo, forman parte de nuestra alimentación tradicional y también hacen a la economía colonial del Paraguay. Klepenin en su libro habla justamente de muchos de los rubros económicos del Paraguay colonial y nos muestra un poco una realidad diferente, una realidad que todavía sobrevive, que aún sigue latiendo y que necesita también de mucho impulso para poder ser reivindicada por un lado y por el otro lado ser valorada en su justa medida. Y este museo, como es un museo que toma una casa colonial, que toma el tema del siglo XVII y XVIII en el Paraguay, es el lugar y es la excusa que he tomado para poder realizar estas instalaciones y estos pequeños apuntes sobre la museografía y la museología de Osvaldo Salerno, que ha constituido este nuevo relato del museo que conocemos hoy en día. Este relato expresa y nos muestra una realidad diferente, una realidad más diversa y una realidad que también abre un abanico de posibilidades para el diálogo, para la reflexión, para la atención y el cuestionamiento, y a su vez para empezar a enriquecer nuevamente nuestras miradas sobre un Paraguay que hoy es fuerte y que tiene una identidad muy bien construida sobre las bases del gobierno de José Gaspar Rodríguez de Francia.
El Museo José Gaspar Rodríguez de Francia, hoy con algunos de los elementos que se van incorporando a su museología, empieza a convertirse en un museo que está a la vanguardia de la tendencia de los museos del mundo, siendo un museo un sitio de experiencias, siendo un lugar de aprendizaje, siendo un lugar de disputa o de discusión sobre los temas que aborda. El museo no deja de ser un sitio que merece ser visitado por los objetos que tiene dentro, sino también hoy guarda propiamente en su diálogo, un diálogo mucho más exógeno, un diálogo mucho más externo, con los elementos que le enriquecen para poder hablar de rubros económicos y productivos del Paraguay actual. Siguen vigentes los rubros de la caña de azúcar, de la yerba mate y del tabaco en el Paraguay colonial, al igual que otros rubros agrícolas que en su momento fueron un monopolio del Estado paraguayo, de la provincia del Paraguay del siglo XVII y XVIII. Jesuitas, franciscanos y finalmente la provincia del Paraguay toman la explotación de la yerba mate, de la caña de azúcar y su subproducto, que es la miel negra y el aguardiente o caña blanca, y también el estanco del tabaco, que fue justamente la excusa de este museo José Gaspar Rodríguez de Francia. Entonces estos elementos hoy se ven incorporados y también se vuelven visibles dentro de este diálogo sobre el siglo XVII en el museo y nos remontan a un pasado tan lejano pero tan vivo hasta hoy en las prácticas como el tereré con el pojañaná, en la práctica del beber socialmente bebidas alcohólicas o también de consumir el tabaco en sus diversas formas y sus productos. Entonces, todos estos elementos nos acercan mucho más a la realidad de la historia y también a los hechos que se van narrando en el transcurso del tiempo con la materialidad de las cosas con las que convivimos cotidianamente. Esta sala, aparte de estar dedicada a las actividades económicas del siglo XVII y XVIII, es la sala que es la excusa de este museo y de visitar el museo, la sala dedicada a la memoria de José Gaspar Rodríguez de Francia. Cuando hablamos de los rubros de explotación colonial, tales como la yerba mate, la caña de azúcar y el tabaco, Yaguarón era sede del estanco del tabaco y el padre de José Gaspar Rodríguez de Francia, don José Engracia García de Francia, era el administrador del pueblo de Yaguarón y el administrador del estanco del tabaco. Entonces se cree que José Gaspar habrá pasado muchas temporadas con su padre aquí en Yaguarón. En esta sala del museo en particular tenemos elementos que nos acercan a José Gaspar, desde la literatura con los libros y los elementos que conforman todo el universo de la ficción literaria y de la investigación histórica. Por otro lado, tenemos documentos que le pertenecieron con su firma de puño y letra, una tabaquera y un estribo, y aparte de eso, un acercamiento más visual a la imagen de José Gaspar. Comenzamos con una descripción de los hermanos Robertson, del cual se hace un grabado, y ese grabado está replicado en este óleo de tamaño grande para la Casa de la Independencia, que nos muestran a un doctor Francia sabio, un hombre maduro, tomando mate, envuelto en su poncho, y finalmente otras formas de ver a José Gaspar. La primera de ellas, la de un hombre fuerte, la de un hombre duro, la de un anciano sabio y la de un viejo decrépito, forman parte de las miradas sobre José Gaspar Rodríguez de Francia. Estas miradas son fruto de la versión popular o de la descripción que se hace de él por sobre todas las cosas en Europa, y salen estas miradas sobre su aspecto físico, del cual no existe ningún tipo de testimonio más que el relato de los hermanos Robertson para realizar ese primer grabado que hemos señalado. Finalmente, una mirada más paraguaya, la de Holden Jara, con un cuadro en donde se le ve al doctor Francia con el ceño fruncido, duro, adusto, de piel morena, con un papel en la mano, como si fuera teniendo algo para leer o para decir. Y una proyección prolongada del artista contemporáneo Félix Toranzos, que nos muestra un poco otro doctor Francia, un doctor Francia oculto, perdido entre lo que se escribe de él, entre lo que él escribe, entre lo que se dice y sobre su mito. Entonces está como perdido, como difuso en una niebla de entre lo que se dice y se piensa de él. Y finalmente, en un nicho de esta vivienda, está una imagen de barro de la artista paraguaya Mari Román, que lo retrata a él como un hombre picarón, regordeto, pintón, como se diría,
mirando complacido, con cara pícara, sentado en esa silla, un poco el Paraguay que se constituye y pasa por enfrente suyo. Ese José Gaspar de Barro está en un nicho, en un lugar de devoción familiar, que muchas veces es el lugar que ocupa José Gaspar dentro de lo que significa la historia del Paraguay, un lugar de devoción, un lugar privilegiado y preferencial, ¿no es cierto? Y finalmente esta hamaca que nos da como un espacio de acercamiento a este hombre, a este José Gaspar, que también aparece en la historia con una mirada más, aún mucho más inocente y casi particular de José Gaspar en esta pintura hecha a pluma que sale en el periódico Ñandé, que se dice que se supone hallarse en un retrato del doctor Francia. Esta imagen hasta parecería el icono de Johnny Walker, pero un poco más gordito hoy por hoy, ¿verdad? Pero nos da también otra mirada sobre José Gaspar Rodríguez de Francia, el otro José Gaspar que también desconocemos. Y finalmente la mirada documental, ¿no es cierto? La firma de José Gaspar nos ofrece una mirada sobre un hombre que desarrolla y despliega nuevas formas de ejercicio del poder. Francia de Velasco y Yegros, Francia y el dictador Francia, finalmente constituyen como las 3 o 4 etapas de su vida. La primera es su reivindicación de nobleza, la segunda la de su identidad propia como persona y finalmente como dictador del Paraguay, con lo que él muere y también se posiciona finalmente en el desarrollo de su vida pública en la provincia. Ramón Bobadilla, en cuya casa estamos, nosotros lo consideramos el padre de la cultura yaguaronina. ¿Por qué lo consideramos el padre de la cultura yaguaronina? Porque hace mucho tiempo, en 1921, él fundó una revista que se llama Usoinde. Este es un número de 1956. Esta revista es bastante interesante, uno para la época. Recoge la vida cultural, la vida educacional, la vida comercial de la época, porque tiene varias propagandas de los auspiciantes y uno al mirar esas propagandas se da cuenta de cómo era el movimiento comercial en Yaguarón. Esta revista es única en su género, según nos contaban. En esa época en que él fundó la revista Usoinde, existían solamente 2 revistas en el Paraguay, una de ellas Usoinde y otra en Asunción. Pero lo más notable de la revista Usoinde es que era de distribución internacional, a pesar de ser fundada en un pueblo humilde como Yaguarón, y una revista que fue subvencionada con el sueldo de maestro rural de Ramón Bogarín, con el apoyo de su señora ña Patrocinia, con diversas actividades y de socios protectores. Tenía un alcance internacional porque se mandaba a Uruguay, se mandaba a Chile y poetas, escritores internacionales escribían artículos dentro de esta revista. Y yo quiero leerles una parte de este libro. Es un libro de actas que recoge una serie de escritos, lo que da él como una pauta para ejercicios orales y dentro de la educación actual, algo que se está perdiendo. Él dice, ejercicios orales, cada semana se tendrá 1 hora de lectura de autores nacionales, americanos y clásicos, prosas y versos, con fines de conducir al estudiante al verdadero arte de leer. Una cosa que estamos perdiendo mucho en el sistema educativo nacional es la lectura y la comprensión lectora, ¿verdad? Él ya fue un pionero de todo lo que es la educación, y podemos compararle a Ramón Indalecio Cardoso, que hizo una revolución dentro de la educación, y nos decía David Velázquez Seifeld que es muy parecido, que él vino a hacer una innovación en Yaguarón con todos los planes y proyectos que tenía para la educación. La revista Usoinde fue digitalizada el año pasado
con la ayuda de David Velázquez Seyfried y del director del Archivo Nacional, el licenciado Vicente Arrúa. Y ahora están comenzando a alzarse en la página del Archivo Nacional los primeros números de Isoinde. Con la ayuda de la profesora Yamilia aquí presente, de los familiares de Ramón Bogarín y de otras personas que tenían números sueltos de la revista Isoinde, se llegó a completar la colección que va de 1921 a 1965, recogiendo muchísimo de la historia de Yaguarón, de la historia del Paraguay y de la historia de América, porque uno de los emblemas que propugnaba Ramón Bogarín era el panamericanismo. Estamos en el Museo Profesor Maestro Rural Ramón Bogarín. Este es un local en el cual él hacía funcionar su Colegio Nacional Fulgencio Yegros. En aquella época era la extensión del Colegio Fulgencio Yegros de Asunción. En vista que él era un maestro rural y le gustaba mucho que las personas se desarrollen como ciudadanos útiles, no podía dejar de lado su preparación académica. Entonces él era el que se encargaba de juntarle a los alumnos de escasos recursos económicos para proseguir sus estudios y ser alguien en la vida. En estos momentos nosotros estamos sentados en el aula en donde él impartía sus enseñanzas. Sus enseñanzas no se basaban solamente en lo académico, también enseñaba para la vida. Y algo digno de destacar que entre sus trabajos, entre su ardua tarea de investigación, de su elaboración de su libro Isoindú, que fue creado por él, mientras él tipeaba las informaciones que iban a ser impresas en su revista Isoindú, él impartía sus clases. Y lo más importante, que acá no importaba tener dinero, acá lo que importaba para los alumnos es tener buena predisposición para el aprendizaje, ya pues que su señora, la señora Patrocinia Bogarín, de Bogarín, se encargaba de engordar cerdos, de vender huevos, de engordar gallinas y preparar manjares para vender, para recaudar fondos para el sueldo de sus maestros. Y tal es así que tiene entre sus amigos y socios de la revista Isoindú, él tenía escritores chilenos, uruguayos, argentinos, que de vez en cuando le enviaban sus aportes para poder subsistir la escuelita, la escuela Pujare. Ahí tenemos, por ejemplo, acá en su escritorio, después vamos a ver ahí tenemos la máquina de escribir con el cual él tipeaba los textos para su revista Isoindú, y el famoso radiosol que usaba para dar luz en las noches dentro de su institución. También es digno de destacar que esta sala tiene una pintura muy hermosa, el cual un destacado artista yaguaronino llamado Feliciano Gómez le había pintado. Y esta pintura es original. Desde la época no se ha tocado, y siempre nosotros decimos que las cosas buenas hay que conservar. Esta pintura, por ejemplo, es parecida a las personas que conocen, van a decir que es parecida al del Hotel del Paraguay.
y Ramón Bogarín falleció trabajando en la educación, recibió muchos reconocimientos porque anteriormente pues no se decía supervisor, sino se decía fiscalizador, y él fue fiscalizador. También recibió reconocimientos de los yaguaroninos residentes en la Argentina que fueron sus alumnos y que después en la Argentina fueron a surgir, y en agradecimiento a que tanto insistía para que ellos se formaran académicamente y se realizaran como ciudadanos, ellos le hicieron un reconocimiento en la Argentina. Yaguarón es cuna de mitos y leyendas, y acá en el Museo Ramón Bogarín, Maestro Rural Ramón Bogarín, estamos en una de las salas donde vemos una colección de imágenes que corresponden a los mitos de Yaguarón. Por ejemplo, vemos al Teyú Yaguá con sus 7 cabezas. Tenemos al Ao Ao, que es como una oveja carnívora. Tenemos también al Curupí. El Curupí es el dios de la fecundidad de la tierra. Tal es así que después de la conmemoración al Curupí se fue dando una inculturación que vino a darse ahora con lo que es el Curuzúyeguá. Pero comenzó con en honor al Curupí, al dios de la fecundidad de la tierra. Tenemos al famoso Luisón y también Boitu. Y acá un poco extemporáneo está el pombero, ¿verdad? Está el dicho famoso Shaque Pora y pombero. ¿Por qué se dice eso? Porque el pombero no es pora, no es mito, él es pombero. Él es pombero, él no está tipificado en lo que nosotros conocemos. También en las paredes tenemos una serie de fotografías antiguas de Yaguarón, del templo, del daño que sufrió después de la guerra de la Triple Alianza. También dibujos e imágenes de Adán Cunos, cómo fue la primera iglesia en general. Esto es un museo riquísimo. Ojalá que haya personas que colaboren para restaurar estas fotografías y tener una copia mejor y amplificada para ver toda la riqueza que guardaba. Y como dije en nuestro eslogan de la ciudad, Yaguarón, tenés que conocerlo. Bueno, muy buenos días. Soy Ever Palacio, soy encargado e informador turístico de esta Casa de los Veteranos Yaguaroninos. Hablando contextualmente de lo que es Yaguarón, una ciudad mítica, mitológica, apasionada por el turismo, apasionada con su gente, apasionada con el legado que ha dejado muchos antepasados en tiempos históricos como las guerras, las etnias indígenas. También descubrimos la actualidad yaguaronina, que se basa en ir alzando, alegrando la vida del turista, alegrando la vida de la comunidad, realizando museos, realizando grandes acontecimientos que quedarán marcadas en historias, en libros, en personas por sobre todo. Es por eso que yaguaroninos comunales de aquí realizamos el Museo de la Memoria, museo del excombatiente yaguaronino que ofrendó su vida por el Paraguay, que hoy en día lo reflejamos en esta casa que ya pertenece a ellos más de 50 años, ya mitad de siglo, donde realizamos todo lo que ellos llegaron a interpretar en las efemérides del Chaco. Una efemérides del Chaco donde desde 1932 hasta 1934 revela fechas y acontecimientos históricos que ellos brindaron tanto los paraguayos hacia Bolivia y Bolivia hacia Paraguay. Eso lo reflejamos en este papel que está acá por la pared, donde demostramos que el paraguayo ofrendó su vida. Dijo, ajata ñoraino, se ubire. Un Chaco boreal lleno de riqueza. También tuvo sus momentos de sequedad, hasta hoy en día. Pero ¿qué pasa con eso? Que el paraguayo fue a ofrendar su vida por hoy, por los de hoy, por los de mañana y por los que quedaron atrás.
Este museo fue creado por la alegría, la añoranza que vivimos por las historias, por los relatos de ellos. Esta es una pequeña casa que tiene mucho sentimiento, mucha alegría, mucha tristeza, angustia y soledad. Por eso, Yaguarón dijo, esto no va a caer, esto va a seguir. Es por eso que el Museo de la Memoria muestra todos los acontecimientos en pequeños fragmentos narrados por este servidor. La escuela Maestro Cecilio Valiente de la ciudad de Yaguarón comienza sus actividades debido a la necesidad de un movimiento cultural en la ciudad que pudiera brindar un espacio a los niños, jóvenes y adultos de potenciar su talento musical y a la vez ofrecer un espacio en donde destinar un tiempo libre de manera provechosa. En este afán, el Comité de Educación de la Cooperativa Yaguarón Limitada emprende la iniciativa de formar una escuela de música, contratando así profesores especializados en diferentes ramos del lenguaje musical y la práctica coral, iniciándose las clases en agosto del año 2000 con 20 alumnos aproximadamente. En el año 2002, esta agrupación forma parte de un proyecto denominado Sonidos de la Tierra, con el cual logran la conformación de una orquesta de cámara con la donación de instrumentos de cuerda, 8 violines, 2 violas, un violonchelo y un contrabajo. Además, brinda el apoyo de un profesor de cuerdas para la enseñanza de los instrumentos. Dentro del proyecto Sonidos de la Tierra se han realizado varios seminarios nacionales: Cacupé, Fran, San Ignacio Guazú, Luque, Paraguarí, Coronel Oviedo, Concepción, Urucuy y otros lugares. En el año 2005 fenece el contrato de los profesores contratados por la cooperativa, convirtiéndose de esta forma en una institución independiente sostenida con recursos provenientes de las actividades realizadas por la Comisión de Padres, quienes promueven la creación de la Fundación Maestro Cecilio Valiente. En este mismo año, el proyecto Sonidos de la Tierra posibilita que niños y jóvenes de escasos recursos puedan acceder al estudio musical donando 20 guitarras a 2 compañías rurales. En el año 2007, la escuela logra el reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura, lo cual posibilita a los alumnos cursar de manera académica el curso de lenguaje musical, teoría, solfeo, audición. La Escuela de Música desarrolla una estrategia de enseñanza basado en la solidaridad y el compañerismo.
velada maravillosa hoy aquí en la iglesia de San Buenaventura, ¿verdad? Alejandro Sosa. Sosa. Este profesor es una eminencia, tiene un grupo maravilloso, tiene gente espectacular. Agradecemos al profesor Daniel Pino, una ilustrísima persona de Yaguarón, a don Alemán, que es el encargado del templo. Les felicito a la comunidad de Yaguarón por tener maravillosas personas transmitiendo esa música antigua, la música guarayo, es la misa guarayo. Sí, la música de las reducciones franciscanas. Es una belleza, profesor, les felicito de sobremanera. Hay que venir en Semana Santa y disfrutar de este maravilloso grupo humano. Qué bello estar en Yaguarón, sentir la mística, la espiritualidad de este bello templo. El profesor Dani Pino, con sus enseñanzas, y de Walter, mi querido amigo Walter también, nos enseñaron a sentir Yaguarón, a vivir Yaguarón, a comprender la estructura espiritual de Yaguarón. Cuando visitan Yaguarón, no solamente visitan un templo, visitan una reducción franciscana muy antigua. Te debemos mucho, profesor Dani, porque con esto cerramos Yaguarón, mística y espiritualidad. Es un trabajo maravilloso realizado por este grupo humano de jóvenes, que van a sentir, van a hacer sentir a toda esa gente que venga en Semana Santa a vivir momentos de alegría. Emociona estar en este lugar. Agradecimiento sincero del Team Viajero y todo ese equipo humano de producción por habernos hecho vivir un momento maravilloso. Profesor Alejandro, 1000 felicitaciones, 1000 es poco. Es un sinfín de energías maravillosas. Tu grupo humano es bello. Mantén así, porque este ritmo se transmite del corazón de cada uno de estos músicos y de estos componentes. Sale energía y sale corazón. Te felicito, profe, les felicito a cada uno, Dani, a don Alemán, que es nuestra figura, nos enseñó a entender el catecismo de este bello templo, de este bello altar. Todo este grupo humano maravilloso, que hoy va a recorrer el mundo y en días más por nuestros canales, va a ser lo más bello que hemos sentido en la historia. Gracias, Yaguarón. Gracias, bella gente de Yaguarón. Nuestra recordación a todos esos grandes artistas nativos nuestros que han hecho esta belleza, que no cayó, que está aquí, que demuestra que nuestra historia sigue viva. Yaguarón tiene mucho de historia, mucho de espiritualidad. Estos maravillosos jóvenes, estos profesores como Alejandro, Daniel Pino, don Alemán, que sigue siendo una figura trascendental en este templo, cuida su casa, su segunda casa. Gracias, Yaguarón. Gracias, pueblo paraguayo. Visiten Yaguarón en Semana Santa. Vamos a disfrutar un mundo de espiritualidad, sentirnos más cerca del Creador. Este templo, bellísimo, incomparable, el mejor del mundo, por decirlo así, porque he recorrido el mundo y he encontrado templos de todo tipo, pero la belleza de este templo no se encuentra ni en Europa. Lo digo de corazón. Team Viajero le agradece al profesor Alejandro Sosa, Daniel Pino, a don Alemán, que siempre nos abre las puertas del templo, y a todo este bello grupo humano. ¿Te llamas? Ella es Liz, una belleza espiritual en miniatura. Mira, una maravilla. Milagros. Milagros, otra belleza que canta, mira, transmite energía. ¿Tu nombre, amor? Alejandrita, gracias por estar con nosotros. Realmente una maravilla sentirte, mi hermana. Belén, otra belleza, querido caballero. Virgilio, gracias. Axel. Diego. Gabriel. Don Alemán. Don Alemán. ¿Tu nombre, mi hermano? Alejandro, ¿el segundo nombre? Pedro Alejandro. Pedro Alejandro, mira, te robo un nombre. Mi querida amiga. María. María, tocas como un ángel. ¿Y mi hermano? Jonathan. Hace volar tu instrumento, sencillamente se siente en el corazón. Este grupo humano es el que hace sentir el ritmo de Yaguarón. ¿Este grupo cómo se llama, profesor? Es el coro y la orquesta de la Escuela de Maestro Cecilio Valiente. Escuela de coro y música, ¿verdad? Cecilio Valiente. Cecilio Valiente. ¿Quién fue Cecilio Valiente? Fue un poeta y músico yaguaronino. Poeta y músico yaguaronino. ¿Ves cómo aprendemos acá, profesor? Ahora tenemos que irnos a la casa museo a ver y los otros museos que no están, la gente no sabe.
Y aquí Yaguarón tiene mucho que ver. Estamos cerquita, una hora de Asunción. Team Viajero agradece a Dios por estar en este día maravilloso, con este sol, en este bello templo. Gracias Dios por permitirnos estar con vida y disfrutar a esta gente maravillosa que queda en el recuerdo gracias a las imágenes. Team Viajero desde Yaguarón.